El 6 de julio de 2026, entre otras cosas, Nightwish estará celebrando su 30º aniversario de existencia. Una vez sabiendo eso, en este video veremos algunas cosas que Nightwish podría hacer para esa fecha, y más adelante veremos lo que realmente Nightwish hará el 6 de julio de 2026. Así que continúa viendo para conocer las cosas que Nightwish debería plantearse hacer para su 30 aniversario. Traer a todos los exmiembros. La alineación de Nightwish actual muchos la conocen. Tuomas, Empu, Troy, Koskinen, Kai y Floor Jansen. Hasta ahí todo normal. Pero, ¿no sería justo que este 30º aniversario reuniera a todos los que ayudaron a construir el camino de la banda? Tarja fue la voz que dio identidad al sonido de Nightwish. Su registro lírico, su presencia escénica y su conexión con Tuomas crearon una química única. Aunque la historia terminó con la famosa carta pública y muchas lágrimas, nadie puede negar que Tarja fue parte esencial del ADN de Nightwish. Sami Banska, el bajista que acompañó la evolución desde Oceanborn hasta el Up Over the Hills and Far Away, ayudó a dar el empuje rockero que definió los inicios de la banda. Y cómo olvidar a Jukka Nevalainen, el motor de la batería que marcó los ritmos más icónicos durante casi 2 décadas. Aunque hoy esté retirado por motivos de salud, su espíritu sigue latiendo en cada redoble. En 2007 llegó Anette Olzon, y con ella, un nuevo capítulo. Muchos criticaron el cambio, pero fue una era de valentía. Discos como Dark Passion Play y Imaginaerum rompieron récords, llevaron a Nightwish a los charts internacionales y demostraron que la banda podía sobrevivir sin Tarja. Sin Anette, Nightwish no habría alcanzado el público masivo que hoy lo adora. Esto no es una opinión, es una realidad. Hoy, el legado está en manos de Floor Jansen, Kai Hato, Troy Donockley y Jukka Koskinen. Ellos no solo continuaron la historia, sino que la elevaron a nuevos niveles de arte y profundidad filosófica. El sonido de Endless Forms Most Beautiful, Human Nature. Y Yesterwine es una sinfonía madura, existencial, poética. Pero toda historia, incluso la más gloriosa, debe recordar de dónde vino. Imaginen esto, el 6 de julio de 2026, en Finlandia. Nightwish interpretando Sleeping Sun con Tarja, Anette y Floor. Luego, Storytime con el trío vocal. Un solo de batería entre Jukka Nevalainen y Kai Hato. Empu, Sami, Marco y Jukka Koskinen riendo como en los viejos tiempos. Y Tuomas al piano, mirando a todos y diciendo: esto es lo que siempre soñé. Reunirlos no sería solo un acto nostálgico. Sería un tributo a la historia, a los fans que crecieron con cada era, y a la música que sobrevivió a los egos, los cambios y los años. Un símbolo de reconciliación, de respeto, de eternidad. 30 años no son solo una fecha, son miles de conciertos, millones de corazones y una historia que cambió el metal para siempre. Reunir a todos sería más que un concierto, sería un cierre poético. Una carta de amor a los que estuvieron, a los que siguen y a los que vendrán. Hacer un concierto en un lugar mítico de Finlandia. Desde sus inicios, Nightwish siempre fue un reflejo de Finlandia. Los paisajes helados inspiraron los primeros acordes. Las auroras boreales dieron luz a las letras. Y el silencio del bosque fue el lienzo donde Tuomas escribió los sueños que luego se transformarían en música. Por eso, celebrar un gran concierto en su propia tierra no sería solo un homenaje, sino un regreso al origen. Finlandia tiene escenarios naturales tan impresionantes que parecen sacados de un sueño, pero solo algunos lugares podrían albergar un evento que capture la verdadera esencia de Nightwish. Así que veamos algunos estadios donde Nightwish podría realizar el concierto de su 30º aniversario. El Estadio Olímpico de Helsinki está ubicado en el barrio de Töölö, en la ciudad de Helsinki, Finlandia. El estadio se encuentra junto al Parque Central, Keskuspuisto, un enorme pulmón verde de la ciudad que lo separa parcialmente de las áreas residenciales. Está muy cerca del lago Töölönlahti, uno de los lugares más pintorescos de Helsinki, rodeado de senderos y zonas culturales. A unos 2 kilómetros al norte del centro de Helsinki, en cuanto a su capacidad máxima para conciertos, el estadio dispone de aproximadamente 36.200 asientos para eventos deportivos, que es la configuración normal. Pero para conciertos, dependiendo del montaje del escenario y la disposición, puede albergar hasta un aproximado de 50.000 personas. Siendo este uno de los estadios con mayor aforo de Finlandia y probablemente el más indicado para albergar un evento de tal magnitud. Tampere Stadium, también llamado Ratina Stadium.
Es uno de los espacios al aire libre más grandes usados para conciertos. Está situado en el barrio de Ratina, que es una zona cerca del centro de la ciudad de Tampere, Finlandia. El estadio se encuentra al lado de la ribera del río que bordea la zona, lo que facilita su reconocimiento y acceso. Tiene una capacidad para deporte de 16.800 personas, aunque su capacidad estimada para conciertos es de hasta aproximadamente 32.000 personas. Muy posiblemente algunos recuerden el concierto de Nightwish en este estadio en el año 2015. Tal vez pueda ser una opción para un concierto de aniversario, aunque una de las desventajas del estadio es su capacidad. Nokia Arena. Está situado en pleno centro de Tampere, a poca distancia de puntos claves como la estación de tren principal. Se encuentra entre los barrios de Kitala, Ratina y Tuli. La arena forma parte de un complejo urbano moderno construido sobre una plataforma de ferrocarril, lo que conecta lados este y oeste de la ciudad. Posee una capacidad para conciertos de hasta unas 15.000 personas. Es un recinto más moderno cubierto, ideal para conciertos grandes, pero no al nivel de los estadios anteriormente mencionados. Por cierto, Nightwish ya ha hecho conciertos en este lugar. Ahora pasamos a uno de los más conocidos, sobre todo para los fans más vieja escuela. Sí, gente. Obviamente estamos hablando del Helsinki Halli, anteriormente conocido como Hardwall Arena. El Hardwall Arena está ubicado en la calle Areenankuja 1, en el distrito Pasila de Helsinki, Finlandia. Es de fácil acceso desde la estación de tren y otras opciones de transporte. Está bastante cerca del centro de Helsinki, a unos pocos minutos desde la estación de tren de Pasila. Este estadio pasó a la posteridad por ser el lugar donde Nightwish dio su último concierto con Tarja Turunen, el 21 de octubre del 2005. Por cierto, tenemos un documental de ese concierto aquí en el canal. Lo puedes ver cuando termines de ver este video. El estadio presenta un aforo de 7.500 a 15.000 personas, según la fuente. También se ha reportado que hasta 15.900 personas para algunos eventos. Es un estadio moderno, techado e importante, sobre todo para los fans de la vieja escuela de Nightwish, pero una de sus mayores desventajas es que no es tan grande como los otros estadios del país. Y ya que estamos con lo de realizar un concierto, algo que muchos han deseado desde hace mucho tiempo es tocar con una orquesta real. Nightwish, siendo uno de los mayores exponentes del metal sinfónico, lo que llama la atención es que nunca han hecho un concierto con una orquesta real en vivo. Y eso, para muchos fans, se ha convertido en una de las grandes deudas pendientes de la banda. Porque si hay un grupo cuyo ADN está completamente entrelazado con el sonido orquestal, ese es Nightwish. Por lo general, Nightwish en sus conciertos siempre llevan una secuencia de pistas de orquesta sinfónica, coros, efectos y otros elementos para el directo. Esto se hace así por temas de practicidad. Sin embargo, existe una paradoja. Nightwish ha grabado con las mejores orquestas del mundo, como la London Session Orchestra, pero nunca ha hecho un concierto completo con una orquesta real en directo. El 30º aniversario sería el momento perfecto para hacerlo realidad. Un concierto con orquesta real honraría precisamente ese elemento que los distingue del resto. Sería como ver a las canciones Volver a casa después de tantos años. Las canciones que exigirían una orquesta real son Ghost Love Score, The Greatest Show on Earth, Song of Myself, Beauty of the Beast, Scare Tale, Yours is an Empty Hope, Shoemaker, The Poet and The Pendulum. Todas fueron concebidas para sonar con una orquesta completa. Un concierto así permitiría escuchar cada arreglo, tal como fue escrito por Mr. Tuomas Nightwish. Siempre ha sido una banda de espectáculo. Imagina un escenario donde una orquesta finlandesa como la Helsinki Philharmonic, o incluso una internacional como la London Philharmonic Orchestra, interprete en vivo cada nota de los arreglos orquestales. Sería la versión definitiva de un show de Nightwish. Incluso bandas de heavy que no tienen nada que ver lo han hecho. Si todos ellos pudieron hacerlo, cada uno con géneros, presupuestos y estilos distintos, ¿cómo es posible que Nightwish, la banda que más ha abrazado la orquesta en estudio, aún no lo haya hecho? La banda ya está acostumbrada a grabaciones sinfónicas complejas. Las tecnologías de mezcla permiten sincronizar orquesta y banda en vivo con precisión absoluta. Sería ver la obra de Tuomas llevada al escenario tal como él la imaginó en sus partituras. Sería un regalo para los fans, un evento irrepetible y una verdadera coronación de 30 años de magia musical. Nightwish ya cambió el metal para siempre. Ahora solo falta que la orquesta suba al escenario con ellos. Y obviamente si se hace un concierto con orquesta sinfónica real, también se necesita hacer un setlist de toda su discografía. Este es el punto más complicado. Si Nightwish celebrara su 30º aniversario con un concierto histórico, y quizá incluso con orquesta real, la pregunta sería inevitable. ¿Qué canciones deberían formar parte de un setlist que represente toda su historia? Es decir, qué canciones quedan dentro y cuáles afuera. Desde el humilde demo acústico de 1996 pasando por la etapa power metal,
la época más orquestal, la época más comercial y la trilogía con Floor Jansen. Lo bueno de Nightwish es que en cada uno de sus discos hay por lo menos 2 o 3 temazos. Esto claro en la época clásica que va desde el Angels Fall First hasta el Imaginaerum. Y la trilogía con Floor Jansen. Bueno, es la que más genera divisiones entre las personas, ustedes mismos nos lo han dicho en comentarios del canal, pero bueno, con Floor Jansen, Nightwish también tiene buenas canciones. La banda ha atravesado etapas, voces, estilos y ambiciones completamente diferentes. Por eso, construir un setlist no es solo elegir los hits, sino honrar cada época, cada formación y cada evolución creativa. Nightwish es una de las pocas bandas donde muy rara vez te encontrarás canciones malas. Y este es el setlist, que probablemente mejor se adapte a este evento. Ya tenemos un posible estadio donde hacer el concierto, ya tenemos a los exmiembros, ya tenemos una orquesta real, y ya tenemos un setlist. Lo único que falta es hacer un Blu-ray. ¿Cómo se captura una historia tan grande? ¿Cómo se guarda la esencia de 30 años en un solo recuerdo? La respuesta es simple. Con un Blu-ray que lo cuente todo. Un Blu-ray del 30º aniversario no sería un simple concierto. Sería un monumento audiovisual a su evolución. Pocas bandas pueden presumir de haber tenido 3 voces principales, y seguir siendo ellas mismas. Tarja Turunen, Anette Olzon y Floor Jansen. Un Blu-ray del 30º aniversario sería la oportunidad perfecta para homenajearlas a todas, y sobre todo para hacerle justicia a Anette Olzon, que es la única vocalista con la que Nightwish no hizo un Blu-ray de algún concierto, además de mostrar la transición de cada etapa y celebrar que cada una fue esencial en la evolución del grupo. Y también, de ser posible, mostrar un timeline desde el nacimiento de Nightwish el 6 de julio de 1996, pasando por las 3 décadas de existencia de Nightwish, ya sea mostrando imágenes o videos desde el pasado hasta la actualidad. Esto que mencionamos sería algo así como el material extra del Blu-ray. Los Blu-ray DVD de Nightwish siempre fueron más que grabaciones de conciertos, fueron experiencias. Pero ahora falta el cierre perfecto. Un Blu-ray conmemorativo del 30º aniversario, filmado con tecnología moderna de cámaras 4K, sonido inmersivo y narrativa de documental. Algo también a destacar es que posiblemente este hipotético Blu-ray tendría una tasa de fotogramas de 24 FPS. La mayoría de los DVD Blu-ray de Nightwish están a esta velocidad de fotogramas por segundo. Por lo general se escoge esa velocidad para darle un aspecto más cinematográfico. Y no sería solo un concierto, sería un documento histórico. La música digital se escucha y se olvida, pero un Blu-ray es eterno. Es algo que puedes sostener con tus propias manos, mirar, guardar y compartir. Cada generación necesita un testimonio visual de la banda que marcó su tiempo. Así como End of an Era fue el testamento del pasado, este Blu-ray sería la cápsula del legado de Nightwish. Un legado que, dentro de 50 años, seguirá inspirando a quienes busquen magia en la música. El 6 de julio de 2026, Nightwish cumplirá 30 años. 30 años de sueños, de historias, de arte. No habrá mejor momento para reunirlo todo en una obra definitiva. Un Blu-ray que muestre no solo el concierto del aniversario, sino el alma de lo que significa ser parte de Nightwish. Los fans de Nightwish están en cada rincón del planeta, desde Finlandia hasta México, desde Japón hasta Argentina. Un Blu-ray no sería solo un lanzamiento más, sería un regalo. Una forma de agradecer a quienes han estado en cada concierto, en cada nueva era, en cada cambio, sin dejar de creer. Los recuerdos se desvanecen, pero la imagen y el sonido permanecen. Un Blu-ray 30º aniversario sería el testimonio visual de 3 décadas de grandeza, una joya para los coleccionistas, un documento artístico para los historiadores y una reliquia emocional para los fans. 30 años de Nightwish merecen ser recordados con algo más que aplausos. Merecen quedar grabados en imagen, sonido y emoción. Porque las eras pasan, los miembros cambian, pero la música, esa nunca muere. Todo esto suena muy bueno e interesante, pero seamos sinceros, realmente, ¿es esto posible? Primero veamos qué tienen que decir los ex miembros, y luego veremos qué tiene que decir Mr. Tuomas sobre esto. Pero primero escuchemos las palabras textuales de Tarja y Marco. The band you working together and the reason you met each other. So if the band would consider doing some kind of a reunion anniversary show with all former members and they would contact you, would you join? And then there is a little bit of a
push. It would be a historic event. Yeah. Anyways, yeah. Well, 30th anniversary in a few years. It's 2 years or something, no? yeah. So yeah, but I think I would definitely consider it. For me, I don't think it's just. I don't think it's just possible for the guys to drop me a mail and ask me to come back for a show or something, just like that. I think there should be again some chain of events before that. Yeah, might be some need of some deeper connection. Yeah, exactly. Yeah. And it's in 2 years. I think it's quite. In 2 years, what we are gonna be like. You are gonna be busy. I'm gonna be busy. It's now basically. And I do know that me walking away was something that some people in the organization took personally. Even though I didn't walk away from just Nightwish, I basically walked away from everything that was my life so far. So, but anyways, if I'm asked, I would consider it. But then again, also would maybe have to have some talks, some honest, face-to-face talks. Yeah, as I said, really, it's been for me so long. I mean, it's been how many years? I lost the count. So many years. So, yeah, I mean, my life is somewhere else, their life is somewhere else, and I find it, let's say, I find it difficult to think about it, but I am not that kind of person that would close the doors. I would let the world tell me more. I mean, I would give it a chance. Ahora escuchemos a la señora Annette Olson. Would you join a full Nightwish reunion tour? Maybe. There is always a time for everything. We haven't spoken. I don't know if we ever will speak, as you know, but I will be up for speaking. I'm not holding a grudge. I'm not angry. I'm not bitter. I'm just happy that they are happy. And if they would ask me, and if it would work, of course. I think it would be nice for the fans to have all the singers, Marco, Jukka, for like a celebration gig at least, But who knows? But if they would ask, I wouldn't close the door. I think everyone needs to just move forward. And it's been many years for everyone. And Tarja and Marco, they are working together and sound awesome. So why not? We'll see. If they ask me, for sure. Ahora palabras de Yuka y Sami. Bueno, gente, chorradas aparte. Veamos qué tiene que decir Mr. Tuomas sobre esto. Hemos tenido algunas conversaciones con un sello discográfico sobre cómo celebrarlo. Hay un par de ideas que todavía no puedo revelar, pero por supuesto son 30 años. Así que será necesario celebrarlo un poco. Se celebrará de una forma u otra, pero no habrá shows en directo, eso sí lo puedo confirmar. Sin embargo, hay algunas ideas encantadoras para celebrarlo. Sí, lo vamos a celebrar. ¿Tú qué crees? ¿Te gustaría ver reunidos a todos los miembros que formaron parte de Nightwish? ¿Crees que, como dice Tuomas, no habrá un concierto de aniversario? ¿O nos ocultan algo más grande de lo que no estamos preparados? Suscríbete al canal, dale like al video y comparte este video con más personas. Sueña con ellas tres y nos veremos en un relato opuesto.